presidente del 2021 del Club Deportivo Toledo, que se lo encuentran con un club al borde de un concurso de acreedores, una deuda con la Seguridad Social de 500.000 euros, 17 procedimientos judiciales abiertos y las cuentas embargadas. Y a pesar de todo eso, Joaquín, decides aceptar el cargo. ¿Cómo te atreviste y si en algún momento sentiste miedo? A mí me merece la pena, evidentemente. Yo se lo cuento a mi círculo íntimo y no lo entiende. Ya. Dice, pero es que no te entendemos. No compensa. Pero hay algo irracional que te mueve, que te lleva. Bueno, pues por eso existen los clubes deportivos, porque no todos son el Madrid y el Barça, todos son deficitarios. Entonces nosotros tenemos una gran afición y representamos a una ciudad maravillosa, una ciudad histórica, una de las ciudades más bonitas del mundo. Entonces al final todo eso genera una coctelera que hace que 5.000 personas se junten en un lugar con un único fin. Y todos vamos a una. Y es que yo alguna vez que he ido al campo de fútbol he escuchado lo de bote, bote, Talavera no el que no vote. Entonces, como la guerra, creo que entre Toledo y Talavera siempre está ahí, no sé muy bien el motivo, creo que en el fútbol todavía está como más visible. Entonces quiero que me expliques un poco como presidente si va a haber paz en algún momento. Lo veo difícil. Muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de A la Fresca. Lo primero de todo, para hacer bien la tarea, es dar las gracias a nuestro patrocinador oficial, Toledo AP, que sin él no hubiese sido posible el desarrollo ni la creación de este podcast, y también a Turismo de Castilla-La Mancha, que este año, el 2026, nos va a permitir conocer un poco más la región y sobre todo el talento que hay en ella. Así que después de los agradecimientos, vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, Joaquín Sánchez Garrido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joaquín. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? He hecho aquí un listado de cosas que eres, un poco tu histórico, para que la gente te pueda conocer un poco más, porque es verdad que yo creo que por tu apellido te conocen mucho, pero a lo mejor por la cara, pues un poco menos. ¿Te parece si lo vamos leyendo? Venga. Y tú me dices si sí o si no, a ver cómo va la cosa, ¿vale? De acuerdo. Abogado del despacho Sánchez Garrido, que yo creo que uno de los despachos de abogados más reconocidos aquí en la ciudad de Toledo. Hijo de alcalde, 2 veces además, Joaquín Sánchez Garrido como tú, del 83 al 87 y del 91 al 95, con el PSOE, licenciado en Derecho y especialista en urbanismo, presidente del 2021 del Club Deportivo Toledo, que se lo encuentra ante una situación un poco complicada, con un club al borde de un concurso de acreedores, una deuda con la Seguridad Social de 500.000 euros, 17 procedimientos judiciales abiertos y las cuentas embargadas. Y a pesar de todo eso, Joaquín, decides aceptar el cargo y a día de hoy, deuda cero y respaldado el Club Deportivo Toledo por el Grupo Ibérica. Pues sí, así es un resumen muy resumido, pero sí, así es. Así fue, vamos. Todo eso es cierto, entonces. Sí, lo veo muy lejano ya en el tiempo, pero la verdad es que los comienzos fueron muy, muy complicados, la verdad. Muy Ya imagino. complicados. Encontrarte como con ese terraguero tiene que ser complicado. Sí, la verdad es que, por ponerlo un poco en contexto, yo entré en el 18 en la Junta Consultiva y bueno, en ese momento la propiedad del club era de un empresario mexicano. Veníamos de bajar de Segunda División B, él había hecho un esfuerzo económico importantísimo y no salió bien, el equipo descendió. Y bueno, entró una persona nueva en el club en ese momento, Juan Juárez, que estuvo 2 años de presidente, que bueno, fue de infausto recuerdo para el club. Y en ese momento entramos una serie de personas en la Junta Consultiva, sobre todo yo entré gracias a... Me animó mucho Eduardo Sánchez Butragueño, que éramos los dos muy aficionados al Toledo, él estaba ya en el Consejo de Administración. Y bueno, pues yo ahí tuve una buena relación, una buena afinidad con Jorge Berlanga y bueno, me di cuenta que él al final estaba ya de salida, ¿no? Él había delegado un poco la gestión en esta persona, en Juan, que era un desastre absoluto. Y bueno, pues él lo que quería era salir del club ya porque bueno, había invertido 3 millones de euros. La situación deportiva no era buena, la gente tampoco le reconocía el esfuerzo, le habían montado manifestaciones, en fin. Estaba en una situación personal muy delicada y luego la relación con Juan era pésima. Entonces había un enfrentamiento muy grande en el club. Creo que fue en la 19-20, llegó la pandemia, la liga se suspendió en marzo y bueno, ahí todo se
todo se descontroló. El club ya estaba internamente muy tocado, porque el Consejo de Administración había dimitido en bloque, se quedaron solo 3 consejeros mexicanos que no estaban en España. Y bueno, pues ahí él me pidió ayuda en ese momento y dije, bueno, pues hay que hacer algo porque si no, pues el club desaparece. Qué curioso. Mira, vamos a tirar de hemeroteca, y es que en la tribuna, el 4 de diciembre de 2020, justo antes de la pandemia, lo que tú me comentabas, tiene este titular, ¿vale? Dice: Berlanga se hizo con la propiedad del club en 2016 y su gestión se ha caracterizado por una transparencia nula y se desconoce de cuánto es la deuda. 4 años con bastante más pena que gloria. Sí, la verdad es que Jorge, si algo tenía era que no comunicaba bien. Se vendía poco y creo que es una figura, y yo siempre que he tenido una oportunidad, lo he dicho, una figura demasiado poco reconocida. La verdad es que, bueno, evidentemente su mayor error fue en quién delegaba para que gerenciaba o quién, digamos, estaba en el día a día del club. Con Fernando Collado las cosas iban razonablemente bien, pero la elección de Juan Juárez fue una pésima idea. Ahí tendrá responsabilidad Ineligendo. Pero lo cierto y verdad es que el club estaba en una situación terrorífica. O sea, terrorífica es terrorífica. Bueno, hasta tal punto que cuando dimiten ellos en bloque el Consejo de Administración, Juan Juárez incluido, fue pues, con burofaxes, con amenaza de presentación de concurso de acreedores, y él quería presentar el concurso de acreedores. O sea, al final el club estaba muerto. O sea, estaban todas las cuentas embargadas, los procedimientos judiciales a los que has hecho referencia, una deuda total de 5 millones de euros. 5 millones de euros era la deuda. Sí, 5 millones de euros. Bueno, entonces no había vías de liquidez. Veníamos del COVID, la siguiente temporada se afrontaba sin la posibilidad de tener público, no podías tener ingresos, evidentemente los sponsors, si no hay público, pues no tienen absolutamente ningún interés. O sea, era como la tormenta perfecta. Entonces, al inicio de la 19-20, antes de que surgiera el COVID, ya la relación entre Juan y Jorge era terrible. Y entonces, bueno, Jorge lo que me pide es, llego a un acuerdo con él, un pacto de caballeros, y me dice, oye, mira, si tú me ayudas a encontrar a alguien que me sustituya, yo no presento el concurso, porque él, cuando me llama un día, me llama para presentar el concurso de acreedores. Y, mira, yo el concurso de acreedores no puedo porque este es el club de mi vida. Total. Yo no puedo presentar el concurso de acreedores de Toledo. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por salvarlo. Y entonces, bueno, estuvimos durante bastantes meses recorriéndonos muchísimos despachos y muchísimas puertas, hablando con inversores de todo tipo de nacionalidades, pues indios, mexicanos, chinos, bueno, de todo tipo. De hecho, llegó un punto que teníamos muy avanzado estaba bastante avanzada la negociación con un grupo inversor chino. Esto sería en enero del 20, ¿puede ser? En enero del 20, no me acuerdo. Bueno, de hecho ya vino incluso el chino con sus hijos y con los traductores ahí en uno de estos grandes despachos de Madrid. Y a los 2 meses surgió el COVID y falleció el pobre. Entonces ahí se frustró esa operación y yo decía, madre mía, estamos gafados. Luego, después de la pandemia, cuando ya un poco se reactiva la temporada, bueno, se firma Freitas de director deportivo y se empieza a hacer el equipo, pero con una perspectiva muy difícil porque, como te he dicho antes, no había asistencia, los partidos eran a puerta cerrada, entonces la perspectiva era terrible. Ahí pudimos solventar Yo estaba ya en el consejo, estaba haciendo un poco de presidente de facto, porque Juan Juárez ya había dimitido y bueno, pues estábamos ahí pues, con lo justo. Estaba aquí Antonio, era de los pocos que estaban por ahí por el club sobreviviendo una situación muy difícil, y los primeros, creo, agosto y septiembre los aguantamos con el dinero del traspaso de Charly Rodríguez, un futbolista mexicano que tuvimos, y pudimos ahí por lo menos aguantar un poquillo. Pero bueno, él me puso un plazo y dice, mira, si aquí no encontramos en septiembre a alguien, pues yo lo siento mucho, nos damos de baja. O sea, era como todo era un estrés increíble, o sea, era una desesperación, y bueno, y el equipo ya había empezado a competir, ¿no?
Entonces, bueno, parece que por fin, después de una due diligence eterna, pues cerramos con un equipo mexicano, con un grupo inversor mexicano y firmamos con ellos y bueno, pues cuando llegó la hora de hacer los pagos, pues no lo hicieron. Y entonces él dijo, Joaquín, ya lo siento, lo hemos intentado, hemos estado un año, no lo hemos conseguido, no hay más. Entonces, una semana antes había venido a verme al despacho Luis Puebla, a la postre luego director deportivo del Toledo durante 2 temporadas, comentándome que tenía un grupo de inversores argentino que estaba interesado en comprar el club. Pero bueno, cuando vino a verme, pues yo estaba cerrando con ese otro grupo mexicano, así que le dije a Jorge, oye... Ahora no. Ahora no puede ser. Pero bueno, le dije a Jorge, oye, mira, el otro día me llamó una persona que conozco de Toledo, déjame hablar con él. Y bueno, pues ahí retomamos la opción de este grupo argentino en este caso. Y bueno, pues conseguimos encontrar un acuerdo entre argentinos y mexicanos. Y bueno, pues fueron importantes en ese momento porque, aunque no fueron capaces, evidentemente, de asumir la super pelota de deuda que teníamos, pero por lo menos la gente empezó a cobrar, pudimos acabar la temporada bien, hicimos 2 o 3 fichajes interesantes, cambiamos el cuerpo técnico y ascendimos. Empieza a haber algo de luz. Sí, se empezó a ver algo de luz. Lo que pasa es que siempre en el Toledo, cuando las cosas iban bien deportivamente, puertas adentro nunca han ido bien, ¿no? Pero bueno, tampoco eso a la gente al final le da igual. Bueno, yo creo que a la gente eso le gusta. Lo que quiere, sí, pero lo que quiere la gente es que el equipo gane, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues ahí fue así. Y bueno, pues este grupo mexicano primero y luego los argentinos, pues me pidieron que les ayudara un poco, que siguiera con ellos en el proyecto. Y bueno, pues fue cuando entré ya un poco en la presidencia del club. Y luego pues a remar y a empezar a solventar pues toda la cantidad de problemas que teníamos. Pero sí que quiero decir, y ya lo he dicho públicamente en alguna ocasión, que la condición que yo le puse a Jorge Berlanga para ayudarle, digamos, de forma desinteresada durante todo ese tiempo, en todo lo que estuviera a mi alcance, poniendo todo mi tiempo y mi despacho a su disposición, era con la condición de que él perdonara la deuda que tenía con el Toledo, porque él había metido 2.700.000 euros en concreto él y otro socio suyo unos 200 y pico, y cumplió y la condonó. Entonces, eso le honra y eso hay que decirlo y la gente lo tiene que saber, porque no todo el mundo perdona casi 3 millones de euros de deuda. Juan Juárez no lo hizo. Juan Juárez era un prestamista que prestó, creo que fueron 200.000 y se los cobró con intereses. Entonces, su figura siempre ha estado muy machacada porque él ha tenido un marketing personal nulo, pero siempre que me ponen un micrófono y surge la oportunidad, pues yo cuento esto porque es la verdad. Qué curioso. Me ha gustado mucho de todo lo que me has contado, de todo este caos, de toda esta historia, que has dicho que es el club de tu vida. Entonces, no sé, después de toda esta historia que me has contado, ¿cómo te atreviste y si en algún momento sentiste miedo? Bueno, te atreves porque al final cuando empiezas... Claro, yo entré a jugar en las categorías inferiores en el año 85. Soy abonado desde esa fecha. Es mi equipo. Cuando te das cuenta que no vales, que no vas a terminar jugando ahí con los senior, pues siempre tienes esa sensación de que sientes una conexión especial o lo que sea y dices, oye, aquí yo creo que algo va a pasar aquí, ¿no? Y cuando se te da esa oportunidad, que es completamente fortuita por un montón de circunstancias que tú no has previsto, pero no, miedo no. Sobre todo sentí responsabilidad porque al principio te ves muy solo. O sea, muy solo porque el club no había cumplido con nadie, no había cumplido con sus proveedores, no había cumplido con sus futbolistas, con sus trabajadores, con la administración, con Hacienda, con la Seguridad Social, con la Federación. ¿Con nadie? Con nadie, no había cumplido con nadie. Entonces, al final, y empiezas a trabajar en una temporada donde no hay público, no tienes ingresos, entonces pues es muy complicado. Entonces, bueno, pues tienes que poner toda tu red de contactos en funcionamiento pues para intentar
generar sinergia, generar patrocinio, generar ingresos, generar confianza y empezar a solucionar problemas y que te vuelvan a abrir las puertas, claro, porque eso es lo más difícil. Que vuelvan a confiar. Que vuelvan a confiar. Al final, el mundo del fútbol, la confianza es un valor súper importante para, bueno, pues para que la gente quiera venir a jugar contigo cuando no estás a lo mejor en una categoría atractiva como en la que estamos ahora, que no es una categoría atractiva. Entonces tienes que hacer las cosas bien, pues para el público. Para que la gente pueda venir, lógicamente. No solamente al estadio, sino a patrocinarte, a ser un referente, en fin. A contar contigo, vamos. A contar contigo, exactamente. Nosotros no éramos un club fiable, éramos un club moroso, que no cumplía sus compromisos y pues no teníamos buena fama. Y eso pues al final pues te cierra muchas puertas. Pero bueno, poco a poco, con mucho esfuerzo, se fueron abriendo y ya cuando llega el Grupo Ibérica, pues es el espaldarazo definitivo para solucionar toda la problemática económica del club. ¿Recuerdas tu primer día como presidente? Pues no, lo tengo difuso, porque como realmente estaba de presidente sombra, ¿no? de facto, pues ya directamente, pues en agosto sería del 20, y luego el acto, las fechas que salen, pues son fechas de cuando fuimos a lo mejor al notario y hacemos la rueda de prensa, pero ya estaba ejerciendo de presidente anteriormente. Lo que sí que recuerdo fue la primera vez, al primer partido que fui como presidente. Sin serlo oficialmente, pero porque era la única persona del club que iba con el club. O sea, nadie iba. Eso sí lo recuerdo, que fue un partido, creo que fue contra el Torrijos, pero no jugábamos en Torrijos, jugábamos en Escalona, porque no sé qué pasaba, tenía el campo inundado. Y entonces, eso sí lo recuerdo, que era como... ¿Qué es esto? Estoy aquí. ¿Qué es esto? Estoy aquí, claro. Y la gente decía, ¿tú eres el presidente? Y yo, bueno, estoy en el consejo. No sabía qué decir muy bien. Pero sí, bueno, la verdad es que al final, para una persona que es muy aficionada al equipo y abonado de toda la vida, pues el presidente, pues para mí era la bomba, ¿no? La bomba de bien. Lo que pasa es que luego, claro, eso tiene un reverso tenebroso que no conocía. Tienes que ganarte otra vez la confianza de los toledanos, de la gente que iba más a menudo y que dejó de ir. Sí, hombre, yo creo que al final la gente nunca, en general, no era consciente ni nunca fue consciente. Luego ya lo fuimos un poco contando, pero nunca ha sido consciente del estado en el que estaba el club. O sea, calamitoso es poco, o sea, estaba fundido, absolutamente fundido. Y tampoco a nosotros nos interesaba que eso se supiera, lógicamente. Vale. O sea, al final tú estás compitiendo, entonces tú lo que tienes que generar es una apariencia de normalidad. No pasa nada. De que no pasa nada, todo está bien, todo está en orden, aunque dentro era un auténtico caos. Entonces ese era el trabajo, que no se notara. Luego, según vas solucionando los problemas, pues los vas contando poco a poco y vas consiguiendo pequeñas cosas que son obvias. Oye, pues no tengo firma electrónica, no tengo las cuentas anuales presentadas, no tengo contabilidad, no puedo recibir notificaciones, no tengo los certificados de estar al día en la Seguridad Social, en la Hacienda, no me pueden inscribir. Todo era un drama, cualquier cosa. Pero bueno, poco a poco lo iba solucionando y luego tuvimos ese año, sobre todo, la suerte de que deportivamente el primer equipo le fue bien y entonces, bueno, pues incluso después del ascenso la situación económica era delicadísima, seguía siendo muy delicada, pero la gente estaba happy y entonces pues ya está, pues everybody happy. Bueno. Pero seguíamos teniendo muchísimos problemas todavía, que no se solucionan hasta el año siguiente, que estábamos ya en segunda ref, en una categoría superior, que no se nos dio nada bien. No se nos dio nada bien en el campo, pero se nos dio muy bien en los despachos. Entonces, salvamos al club esa temporada. Lo que pasa es que esa temporada descendimos y aquí fue el acabose. Y entonces yo estaba contento porque era perfectamente consciente que con la llegada de Fernando, del Grupo Ibérica, pues habíamos salvado al club de forma definitiva, pero habíamos descendido. Y entonces estamos en un escenario de guerra aquí. Entonces no lució nada, pero realmente esa fue la gran noticia de
no del año, de la década, porque el club siempre ha arrastrado una situación económica mala, de siempre. Y bueno, pues la llegada de este grupo empresarial español, potente, serio, con una visión de futuro clara y definida, pues es la mejor noticia que puede tener el club. Luego te podrá salir deportivamente bien, mal, pero lo importante es que la base la tengas sólida, porque si no, luego todo es un castillo de naipes. Fíjate que tengo la pregunta, que yo no soy muy experto en fútbol, no voy a decir nada, pero como estamos en confianza te voy a preguntar. Siempre me hablas como de inversores privados o de empresas privadas que salvan a un club. Y tengo la pregunta de, no sé en qué momento, o me puedo imaginar yo, si un ayuntamiento, un organismo público, no tiene también como un poco de competitividad a la hora de salvar un club de fútbol. Sí, Porque entiendo que representa una ciudad. Sí, a ver, el Toledo, digamos, está en una situación un poco distinta al resto de equipos de la región, pero porque viene del fútbol profesional de los años 90, y entonces en esa época salió una normativa donde era obligatorio convertirse en sociedad anónima. El Toledo es una sociedad anónima deportiva, es como una empresa. Nosotros en nuestra categoría, para ponerte un ejemplo, competimos con clubes que no son sociedades, son clubes deportivos, con un presidente, una junta directiva y unos aficionados, y ya está. Y eso es todo un poco de andar por casa. Nosotros somos una sociedad anónima deportiva, funcionamos exactamente igual que una empresa. Tenemos un consejo de administración, unos accionistas, tenemos que tener nuestra contabilidad, nuestras cuentas anuales, exactamente igual que una empresa. Entonces, las idas y venidas del club van en función de como cualquier empresa normal, que tiene pérdidas, ganancias, en fin. O sea, ¿y un ayuntamiento puede ayudar? Por supuesto que puede ayudar. ¿Y a nosotros nos ayuda el ayuntamiento? Pues sí, nos ayuda el ayuntamiento. ¿Cómo? Pues sobre todo nos ayuda en especie. ¿En especie en qué sentido? Pues porque en el año 96 le da una concesión al club del Estadio Salto del Caballo en unas condiciones económicas muy buenas, y además se hace cargo de una serie de cosas, de la luz, del agua, del mantenimiento del césped, de parte de la limpieza, que eso, digamos, llevas teniéndolo durante mucho tiempo, pero que si lo monetizas, pues es dinero. Es una ayuda. Sí. Luego esa concesión en el 2002 creo que fue, se amplía al Paulino Lorenzo, y entonces, bueno, pues el ayuntamiento nos ayuda en ese sentido, y pues estamos muy agradecidos, evidentemente. Entonces sí, los ayuntamientos, dependiendo de la ciudad, de la tipología del club, si es un club deportivo o es una sociedad, pues puede ayudar de una forma u otra. Pero bueno, nosotros siempre queremos más, lógicamente, siempre queremos más. Todos. Pero también somos conscientes que para pedir más cosas, pues también tú tienes que cumplir, y nosotros pues llevamos unos años cumpliendo, y sobre todo pues soy consciente que cuando estemos en categorías superiores pues podremos ser incluso más exigentes. Entonces, esto que me cuentas es un poco luces y sombras, yo creo, ¿no? Sí. Fútbol son luces y sombras. El fútbol es pequeños momentos de una pasión extrema y de una alegría extrema, y luego momentos pues del día a día es complicado. ¿Y cuáles son esos momentos complicados que tienes en tu día a día, por así decirlo? Bueno, los momentos complicados, hombre, en mi caso fue el comienzo, ¿no? Pero porque te encuentras un club reventado, y hasta que al final pues consigues rodearte de la gente adecuada y del grupo humano adecuado, porque claro, evidentemente esto no lo he hecho yo solo. Hay muchísima gente detrás de mí, que es gracias a un montón de personas, pues el club está donde está. Yo lo que pasa es que soy el que sale aquí, tengo el micrófono y lo digo, ¿no? Pero y el que da la cara. No soy yo solo, hay muchísima gente detrás que hace que el club funcione día a día. Pero los momentos malos, pues en un club de fútbol es la derrota. La derrota es difícil. Y lo que pasa es que en una ciudad como Toledo, cuando estás en una categoría baja como la que estamos nosotros ahora, que llevamos varios años intentando ascender y llevamos 2 playoffs de ascenso perdidos, pues el nivel de exigencia es alto, y bueno, pues las derrotas se llevan mal, los empates también. Entonces, bueno, pues aquí hay mucha exigencia, como es normal, sobre todo en esta categoría, y entonces pues tienes que gestionar pues esa exigencia, pero bueno, al final ya con los años la vas más o menos naturalizando. Pero bueno, lo peor de todo, lo peor del deporte es la derrota, eso está claro.
Y lo peor de las derrotas, imagino que serán las críticas. ¿Cómo llevan las críticas de los toledanos? Bien, bueno, al final es otra cosa que acabas también, como he dicho, naturalizando. Al principio mal, pues porque no estás acostumbrado. Yo por mi profesión soy abogado y bueno, pues estoy acostumbrado a unos cánones de educación. Evidentemente soy aficionado, sé lo que pasa en un campo de fútbol y las barbaridades que se dicen, pero una cosa es verlo en la grada y otra cosa es que te insulten cerca, así a esta distancia o más cerca. Yeah. Y bueno, pues tienes que aprender a eso, a quedarte como una estatua de sal, a no, bueno, pues a no reaccionar y pues a templar y aguantar. Quizá, como le digo a muchos expresidentes cuando hablo con ellos y tal, que siempre les digo, vosotros no habéis tenido las redes sociales, porque al final, antes, pues el ratito del campo, Y te la ibas para tu casa radio y ya está, ¿no? Pero ahora, con las redes sociales, pues la gente dice auténticas barbaridades, siempre bajo la impunidad de un acrónimo o lo que sea, ¿no? Y al principio, pues lo llevaba regular. Ahora me da exactamente igual. O sea, es que por uno me entra y por otro me sale. O sea, no me afecta. Pero al final es una especie de escudo defensivo que te vas creando con los años y te hace ser un poco insensible, que al final te conviertes insensible para lo malo, pero también para lo bueno. Porque al final tienes que hacer un ejercicio de contención en el palco de tal naturaleza, tanto para lo malo como para lo bueno. Si mete un gol tu equipo, pues no puedes decir gol porque está el presidente del equipo de al lado a tu derecha o a tu izquierda. Entonces no puedes celebrar el gol. Entonces al final estás ahí constreñido, ¿no? Sí. Te haces como un poco de callo en las emociones. No, totalmente. Al final pues, te inmunizas un poco ahí a todo, porque es que no puede ser de otra forma. Porque si entras al trapo o te dejas llevar, pues estás perdido. Pues vamos a entrar un poco, yo creo, ahí, en la parte buena. Venga, vale. Que siempre estamos hablando como de cosas malas. No sé si recuerdas algún momento muy feliz o algún momento que tú recuerdes, qué orgulloso me siento de esto que estoy haciendo desde que eres presidente. Sí, ha habido momentos muy buenos. El ascenso del primer año fue muy bueno. Claro, acababa de llegar y yo decía esto es qué fácil, ¿no? O sea, no fui consciente de lo difícil que es, cuando no te das cuenta de lo difícil que es todo hasta que llevas un tiempo. Pero sí, he tenido momentos muy buenos. Hace 2 temporadas que nos quedamos a media hora del ascenso, porque tuvimos un playoff buenísimo, pero bueno, nos quedamos sin gasolina al final. Hubo ahí una serie de partidos maravillosos en Villarrubia, Socuéllamos, Quintanar. Ahí hubo una conexión, ahí recuperamos un poco la conexión con la afición, ¿verdad? Nos volvimos a enganchar con la gente y fueron momentos muy bonitos. Y bueno, este año ha habido un momento muy, muy bonito que fue el partido con el Sevilla en Copa. Ahí, no sé, los primeros 20 minutos incluso marcamos un gol, luego ya pues el Sevilla pues, nos pasó por encima. Pero no recuerdo una derrota con ver a tanta gente feliz saliendo del campo. O sea, esos primeros minutos, viendo el campo a reventar, la gente cómo vibraba. O sea, la verdad es que me pasé 15 o 20 minutos con los pelos de punta. Y al final es cuando vives ese tipo de situaciones, dices, joder, pues la verdad es que sí que ha merecido la pena. Ha merecido la pena todo este recorrido que llevamos con toda la gente que estamos ahí para vivir esos momentos, pues a mí me merece la pena. Evidentemente yo se lo cuento a mi círculo íntimo y no lo entiende. Ya. Dice, pero es que no te entendemos. No compensa. Pero es pasión irracional. Entonces, la pasión irracional, pues no es racional. Entonces, esa es o la tienes o no la tienes. Entonces, pues te compensa. Evidentemente, si eres frío y analizas los pros y los contras, pues no hay color. Pero un dirigente de cualquier club deportivo, no yo, de cualquier club deportivo, tiene un amor por lo que hace, por el club en el que está, que es irracional porque pone su tiempo, su dinero, su trabajo, le ponen a parir, no se lo van a agradecer nunca,
pero hay algo irracional que te mueve, que te lleva. Bueno, pues por eso existen los clubes deportivos, porque no todos son el Madrid y el Barça, todos son deficitarios. Entonces, hay algo que te mueve que no lo puedes explicar. Y entonces, bueno, pues es lo que te anima a seguir y es la gasolina, es la ilusión que tienes, es la gasolina del día a día. Me encanta que me hables de ilusión y que digas que durante 15-20 minutos se te ponía la carne de gallina, porque yo, a pesar de que no soy muy futbolero, veía los vídeos de la gente en Salto Caballo cuando llegaban y te sentía como una sensación increíble. Y yo creo que es como que los toledanos como que crean una atmósfera en cuanto al fútbol. No sé exactamente cuál es la verdadera esencia de esto. No sé si tú sabrías como que lo conoces un poco más, hablar un poco de ese sentimiento que se tiene. Bueno, yo creo que al final el toledano o el aficionado del Toledo no solamente es el toledano de Toledo capital, ¿vale? O sea, nosotros tenemos un montón de aficionados de pueblos de Toledo. Uh-huh. Entonces, al final, nosotros creo que todos los que somos de Toledo pues estamos orgullosos de ser toledanos. Y bueno, pues en el siglo XXI, que lógicamente ya no hay guerras ni hay batallas, pues la forma un poco de representar a tu ciudad cada domingo y de sentirte orgulloso de ser toledano, la excusa que tienes es el Toledo. Es tu equipo de fútbol, que es el que viaja por España representando a tu ciudad y bueno, pues la gente se identifica con eso y al final, bueno, pues llega el fin de semana y la gente necesita desconectar, necesita hacer clic y necesita pasar un rato divertido, necesita volver un poco a su infancia, porque todos los que van ahí es porque un poco volvemos a nuestra infancia, a jugar al fútbol, a ver fútbol, a pasar un rato distendido y a disfrutar con tu equipo, con tus amigos, todos bajo un escudo, el escudo de tu ciudad. Y entonces eso es un sentimiento, entonces eso es muy poderoso. Y nosotros eso lo tenemos, somos un club casi centenario, tenemos una afición... Son 95 años, ¿no? Sí, bueno, 98 ya estamos, ¿no? 98 años. Y claro, tenemos una afición muy fiel y claro, un equipo no es nada sin una afición. Porque hay equipos, clubes que han surgido nuevos y con mucho dinero, el Intercity me viene a la cabeza, pero si no tienes afición, entonces nosotros tenemos una gran afición y representamos a una ciudad maravillosa, o sea, una ciudad histórica, una de las ciudades más bonitas del mundo. Entonces, al final, todo eso genera una coctelera que hace que 5.000 personas se junten en un lugar con un único fin y todos vamos a una. Y entonces, eso es maravilloso, es el deporte, es lo que tiene el deporte, ¿no? Y el fútbol, el Toledo en este caso, que es la institución deportiva más antigua y más importante de la ciudad, pues nos junta a todos y, claro, pues todos queremos que el equipo gane y que le vaya bien y que disfrutemos. Y bueno, pues al final es eso. O sea, al final nuestro objetivo es hacer feliz a la gente. Si es para lo que estamos, para que la gente lo pase bien, para que la gente se sienta identificada, para tener ratos, para tener momentos. Generamos vivencias, generamos pues eso, pues el sentirte orgulloso de un equipo, el vestir su camiseta, bueno... El sentir que todos a una, yo creo, ¿no? Exacto, todos a una. Me has hablado de que en esta época no hay guerras, pero yo creo que hay una guerra que a lo mejor se te ha pasado por alto y demás. Y es que yo alguna vez que he ido al campo de fútbol he escuchado lo de bote, bote, Talaverano el que no vote. Entonces, como la guerra, creo que entre Toledo y Talavera siempre está ahí, no sé muy bien el motivo, creo que en el fútbol todavía está como más visible. Entonces, quiero que me expliques un poco como presidente si va a haber paz en algún momento. Lo veo difícil. Hay una rivalidad deportiva, hay una rivalidad deportiva histórica que siempre es sana. Lo que pasa es que hay veces que hay gente que cruza las líneas y ojalá dijeran solo eso. O sea, dicen cosas bueno, bastante... he utilizado la expresión más correcta sin decir nada malo. Bastante más desagradables. Bueno, entonces hay una rivalidad deportiva. Ahora el Talavera está deportivamente mucho mejor que nosotros y eso pues a nosotros nos escuece. Habitualmente o muchas veces ellos han estado por detrás de nosotros. Bueno, siempre tenemos ahí ese pique deportivo. Yo creo que siempre va a ser así. Es como Madrid-Atleti, Barça-Madrid, pues hay piques deportivos históricos. Luego es cierto que por lo menos los que estamos en los clubes debemos ser responsables y debemos intentar en la medida de lo posible no hacer cosas que hagan calentar más el ambiente. Yo recuerdo, no sé si fue esta temporada, a principio de temporada, una campaña
de marketing, del community manager del Talavera o algo así, que salía como de una impresora un papel que decía no somos toledanos. Bueno, pues ese tipo de cosas no ayudan. Entonces, al final, hace que haya una desafección muy grande entre aficiones y bueno, pues hay una rivalidad muy, muy importante, pero tiene que quedar en eso, en una rivalidad deportiva. Hay gente que lo lleva un poco más. Por eso la responsabilidad nuestra es que, bueno, habiendo rivalidad deportiva, pero tiene que haber siempre una cordialidad, nos damos la mano antes y después del partido y nos tomamos una caña después. No hay ningún problema. Yo creo que eso es lo importante, saber sembrar la paz en esas situaciones así como más complicadas. Claro, hombre, por supuesto. Eso siempre. Hay que llevarse bien con todo el mundo y las rivalidades se tienen que quedar en el verde. ¿Tú piensas que los talaveranos no son toledanos? Yo pienso que los talaveranos son toledanos, y luego talaveranos, aunque a algunos no les guste. Claro, por supuesto que son toledanos, están en la provincia de Toledo. Otra cosa es que tengan un sentimiento de identidad muy arraigado, lo cual me parece perfecto. Pero bueno, que son toledanos no es una cuestión discutible. El último partido que jugaron ellos así como más histórico fue con el Real Madrid, ¿no? Sí, correcto. Y nosotros con el Sevilla. Sí. ¿Qué opinas de esos partidos? Bueno, pues son partidos muy bonitos porque al final la Copa del Rey, que es el torneo que te da la posibilidad de poder jugar contra equipos profesionales, pues no deja de ser un acontecimiento para la ciudad. Es muy difícil llegar a esa competición. O sea, nosotros en concreto, para poder jugar contra el Sevilla, tuvimos que ganar 7 partidos antes. Bueno, pero qué satisfacción también ganarlos para haber estado en ese punto. Y si ya los ganas... Pero bueno, el premio no es ganar, o sea, si ya los ganas es la bomba, ¿no? Pero como le ganamos al Madrid en su día, hace muchos años, pero lo importante es llegar, o sea, lo importante es que tú generas un día de fiesta en la ciudad. Al final, ese día fue un día de fiesta. Es un hito. Es un hito, sí. Bueno, pues vuelve un equipo profesional a tu casa, la gente está súper contenta. Además, seguramente es el partido en el que más tranquilo estás, porque sabes que lo normal es que pierdas y que si pierdes no pasa nada. Entonces, al final es un día de fiesta. Es un día de fiesta para todos. ¿Cómo lo viviste tú ese partido? Bueno, pues eso, como un día de fiesta, con mucho lío, porque al final tienes que preparar muchas cosas que te exige la federación, que el campo tiene que tener para poder cumplir con la televisión, con el estado del césped, con el estado de la iluminación, que bueno, que en tercera ref no te lo piden, pero aquí sí te lo piden, entonces pues hubo que hacer pues, muchas cosas y muchas inversiones rápidas y urgentes pues, para que todo estuviera lo mejor posible. Y bueno, no estuvo mal, hubo fallos, pero bueno, más o menos el examen ese le pasamos. ¿Qué te parece si no dejamos pasar por alto el hito de el Toledo ganó al Real Madrid? No sé exactamente qué año fue eso, si me lo puedes recordar. Pues fue en el año 2000, creo recordar. Fue el año que nosotros veníamos de estar 7 temporadas seguidas en Segunda División, que es el fútbol profesional. Y sí, creo que fue en junio del 2000, ¿no? Junio del 2000 bajamos a Segunda B, la antigua Segunda B, y nos tocó el Madrid en Copa. Y creo que fue en el mes de diciembre. Y bueno, pues le ganamos. En ese año creo que se instauraba por primera vez en la historia los partidos, las eliminatorias a partido único en casa del equipo del rival más débil. Y bueno, pues supongo que el Madrid, que venía de ser campeón de Europa, venía muy confiado y bueno, pues le mojamos la oreja y le ganamos 2-1. Qué guay. Me hubiese encantado verlo. Fíjate que tengo el recuerdo de vivirlo en mi casa, pero no termino todavía de recordarlo del todo bien. Pero es verdad que mis padres, por ejemplo, mi hermana, siempre me hablan de cuando se jugó en el Valladolid. Ah, sí, sí. También otro hito importante, yo creo, ¿no? Bueno, seguramente sea el hito más importante de la historia del club. Yo estuve también por allí, tenía 19 años. Claro, ese era el playoff de ascenso a Primera División, era el partido de vuelta. La ida habíamos ganado 1-0 y bueno, pues habíamos hecho una temporada espectacular y bueno, pues nos la jugábamos toda un partido y bueno, pues fue un partido horrible, nefasto, con un arbitraje
terroríficamente. Claro, de eso quiero que me habléis, de las sombras de ese partido, porque sé que hay como una historia negra que engloba ese momento. Y yo sé que muchas veces lo intentáis como evitar o hacemos que queremos que se nos olvide. Pero yo creo que es importante no olvidarnos de esas cosas. Sí, bueno, cuando llegas al club te abres el libro este de los expresidentes, de los secretos, ¿no? Que te cuentan algunos Me expresidentes. encanta que abres ese libro. Ese libro de los secretos. Y bueno, pues lo que me cuenta, me lo contaba Emiliano Carballo, me contaba que bueno, pues que el que era el presidente del Valladolid en ese momento, que ya ha fallecido, pues le confesó en un determinado momento de su vida, ya ¿A toro pasado? a toro pasado, bastantes años después, pues que parece ser que ahí hubo un tejemaneje con el árbitro, y entonces estaba claro que algo pasó ahí, porque no era normal el arbitraje que tuvimos. Fue un arbitraje muy extraño, muy extraño, y bueno, pues eso fue lo que me contó. No sé si será verdad o será mentira, pero lo cierto y verdad es que el arbitraje fue nefasto, nos perjudicó muchísimo y perdimos 4-0. Perdimos 4-0, nada menos. Y nos vinimos hechos polvo, pero fuimos 8.000 personas allí. O sea, 8.000 personas, nuestra capacidad aquí son 5.000. Es que recuerdo que me contaban... Es el mayor contaban desplazamiento de la historia del club. que salían un montón de autobuses del Salto de Caballo, ¿verdad? Sí. Y que iban para allá. O sea, una peregrinación en toda regla. mis padres, mi hermana, mi cuñado, todos fueron para allá. Imagínate mi madre lo contenta que estaba cuando decían que se iban a Valladolid a ver el fútbol con el panorama que había. Un acontecimiento, porque además nosotros ese año el Toledo encadenó una racha mágica, porque digamos estaba en tercera división, subió a segunda B, de segunda B subió a segunda A, y cuando nada más llegar a segunda A jugó la promoción a primera división, todo seguido. O sea, todo. Entonces fueron 4 años de locura, ¿no? Luego no conseguimos ascender en Valladolid, pero nos mantuvimos 6 años más en la categoría. Hubo otro año que estuvimos a punto de subir. Nos la liamos en los últimos partidos, estuvimos muy cerca de subir. Y luego ya pues bajamos y no conseguimos subir a segunda división. Hemos jugado, no sé, han sido 6 o 7 playoffs de ascenso a segunda A. Y siempre nos ha faltado ahí un puntito de suerte, y bueno, pues hay que seguir intentándolo. Siempre hay que intentarlo. Sí, sin duda. ¿Qué te parece si volvemos un viaje al presente? Venga. Y hablamos de iniciativas también que yo creo que he estado buscando por internet, y hablamos un poco de la Ciudad Deportiva del Toledo, sobre todo también del equipo de fútbol femenino, y que vais a potenciar el fútbol sala. ¿O bueno, que estáis fomentando, que estáis potenciando ahora? Bueno, el fútbol sala tuvimos una época que adquirimos un club, lo integramos en nuestra estructura, pero ya lo hemos sacado. O sea, fue una experiencia que duró una temporada. Y vimos que no teníamos la capacidad para poder asumirlo, porque a ver, el Toledo, bueno, el Toledo y cualquier equipo en esta categoría son clubes deficitarios, o sea, son clubes que pierden dinero. Entonces ahora nosotros tenemos que centrar mucho los esfuerzos en intentar salir de esta categoría para generar nuevas situaciones que nos generen nuevos ingresos para que el club sea sostenible. Al final un club de fútbol o haces que sea sostenible o al final muere, porque llegará un inversor, sí, pondrá dinero unos años, pero se cansará de perder dinero. Entonces llegará otro que haga lo mismo y se cansará de perder dinero. Entonces esa ha sido la historia del Toledo. Inversores que han ido llegando, duraban 2 o 3 años, se arruinaban, y venía otro, lo cogía con muchas ganas, se arruinaba, y así era un ciclo. ¿Cómo sales de ese círculo infernal? Pues potenciando tu base, tu cantera. ¿Cómo potencias tu cantera y tu base? Pues teniendo unas instalaciones dignas, adecuadas, potentes, que retengan el talento y lo atraigan. Y nosotros ahí tenemos un súper hándicap gigantesco, y es que estamos a 70 kilómetros de Madrid. Y entonces estamos a 70 kilómetros de el Madrid, el Atleti, el Rayo, el Getafe, el Leganés, esos de los buenos. Luego más equipos de segunda división y de primera red que tienen canteras súper potentes con súper instalaciones. Estamos muy cerca, entonces cualquier futbolista de nuestra cantera que destaca se lo llevan. Se va. Te lo roban. Te lo quitan. Te lo quitan. La palabra robar con un abogado no es buena. Es normal, hasta cierto punto es normal,
Pues porque ven la posibilidad de ir a otro exprimir el club, talento. de estar en un sitio con mejores instalaciones. Y entonces, si tú quieres no solamente retener el de tu zona, sino atraer el talento, pues tienes que tener unas instalaciones adecuadas y dignas. Y eso pasa por una ciudad deportiva. Lo que pasa es que hacer una ciudad deportiva pues es muy difícil. Primero porque tienes que tener primero los fondos y la capacidad económica para poder hacerla. Segundo, alguien que te financie. Yeah. Pero lo más importante es el sitio. Y si algo es difícil en esta ciudad es tener el sitio. Y llevamos muchos años trabajando en el sitio. Y en eso estamos. El proyecto le tenemos claro lo que queremos hacer, pero bueno, las localizaciones que teníamos determinadas pues se han ido estropeando por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Ahora la ciudad va a iniciar el trámite de un nuevo plan de ordenación municipal y eso pues también nos ha complicado un poco la idea que teníamos de determinados terrenos que ahora a lo mejor adquieren ciertas expectativas urbanísticas y que el propietario pues no está dispuesto a vendérnoslo como estaba inicialmente previsto y tenemos que buscar otras localizaciones porque nuestra prioridad es que esté en Toledo capital, pero si no puede ser, pues habrá que irse a algún municipio colindante porque lo que no puede ser es no tenerla. Yeah. Pero la clave de bóveda de todo esto es tener una grandísima cantera muy potente que te ayude a tener muchísimo talento y que lo puedas en un momento dado vender y con eso te vas financiando, que es como un poco el modelo a seguir es el Villarreal, que es un equipo que era como nosotros, pero que bueno, invirtió mucho dinero, hizo una gran cantera, exportó muchos futbolistas, se autofinanció, fue creciendo y ahora está en el fútbol profesional y es uno de los grandes clubes de España y Villarreal es una ciudad que tiene 40 o 50.000 habitantes. O sea que al final aquí está todo inventado. Lo que pasa es que, bueno, insisto, tienes que encontrar a las personas adecuadas para poder alcanzar todos esos objetivos. Y yo creo que el club ahora las tiene, tanto en los accionistas como en la dirección deportiva, como en el cuerpo técnico y sobre todo en la dirección general, que es al final el que lleva ahora el día a día del club. Me has dejado... Ya no hay manera de preguntarte más por la ciudad deportiva, no puedo preguntarte nada. Hemos hablado de pasado, de presente y ahora pues vamos a mirar un poquito al futuro y me gustaría preguntarte que cómo ves el futuro del Club Deportivo de aquí a 10 años, cómo lo ves o también cómo te gustaría verlo. Hombre, a 10 años me gustaría verlo en el fútbol profesional, evidentemente. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que en esto del fútbol te tienes que poner objetivos un poco más cortos y bueno, pues ahora mismo el objetivo más inmediato que tenemos es el centenario del club, que será en el 2028, que será un hito, llegar vivo, sin concursos, ni sin liquidaciones, porque hay muchos clubes que uno ve ahí, a lo mejor es ya la versión 4.0, que ha desaparecido 3 veces. Y entonces era el Club Deportivo no sé qué fútbol club. Bueno, parece lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, lo difícil es, a pesar de todos los problemas que ha tenido este club, con todos los presidentes que ha tenido, que todos se han dejado la vida de una forma u otra y todos han puesto su granito de arena a lo largo de casi 100 años de historia, pues para que este club sobreviva, ¿no? O sea, al final, nosotros, o yo por lo menos, como me siento, o como siempre me he sentido, es que yo recojo un legado, o sea, es algo intangible que te dan de, oye, aquí ha habido cientos de personas que se han dejado la vida para que este club no desaparezca, para que este club continúe, para que este club siga, y entonces, bueno, pues en tu tiempo finito, en el trocito de historia que te toque, pues tienes que intentar por lo menos dejarlo mejor de como lo cogiste y intentar llevarlo lo más arriba posible deportivamente, porque cuanto mejor le vaya al primer equipo, mejor le va a ir a todo el mundo. Yo siempre digo que lo peor de un club de fútbol como el nuestro es que nosotros no solo somos el primer equipo. O sea, hay otros equipos que solo tienen el primer equipo y a lo mejor un equipo juvenil o lo que sea, pero nosotros es que tenemos 30 equipos. Tenemos el equipo femenino, tenemos un equipo en preferente que es el B, tenemos el juvenil, el juvenil, el B, el C, el D, el cadete, A, B, C, D. O sea, tenemos un montón de equipos. Y hay veces que la temporada del primer equipo es mala, pero en la cantera a lo mejor hemos hecho un año espectacular, pero eso no luce nada. No luce nada. Pero claro, si el primer equipo lo hace bien, pues todo luce. Todo luce pues porque la gente está más contenta, los patrocinadores se animan más,
tienes más disponibilidad económica para poder repartir a todo el mundo. Entonces, eso es un poco la gestión de un club grande, entre comillas, como somos nosotros, que somos muchos equipos, hay mucha gente, hay 110 personas en nómina. Wow. Entonces, claro, es que esto no solamente el Toledo, el primer equipo, es lo que se ve, es que hay una pila de gente detrás brutal. Hay 500 futbolistas de todas las categorías que llevan tu escudo. Entonces, lo que pasa es que, bueno, lo que sale en la tele, lo que sale en la prensa, lo que se comenta, pues es el primer equipo. Y al final es un poco, como digo yo, la fábrica del pan. Si le va bien al primer equipo, pues a todo le va bien. Bueno, pues así funciona esto. Y entonces, pues ya está. El objetivo, pues estar lo más arriba posible, ascender. Pues tienes una responsabilidad bien grande. No, o sea, te animo y te aplaudo, pero... Lo bueno es que la compartes. La compartes. Como digo, a ver, yo estoy aquí sentado, insisto, pero hay mucha gente a mi lado. Hay mucha gente a mi lado, entonces no es como hace al principio, que sí que he tenido una sensación que navegabas solo. De soledad, aunque siempre había gente al principio, sobre todo, me acuerdo de Eduardo Sánchez Butragueño, Martín Molina, gente que salía del consejo que te ayuda, que te apoya. Pues aquí está Antonio Dorado, uno de mis irreductibles, que pues no hemos pasado ratos malos al principio, ellos haciendo esfuerzos sin cobrar durante muchísimo tiempo. O sea, al final eso genera unos lazos de unión que cuando luego las cosas van bien, pues te miras y solamente alguna vez dices, joder, macho, si es que la que hemos pasado hasta llegar a donde estamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cuando la responsabilidad es compartida. Yo ahora mismo creo que estoy rodeado, siempre he estado rodeado de muy buenos profesionales, pero bueno, siempre pienso que con los que estoy en este momento son los mejores que he tenido y esa es la sensación que tengo. Pues uno lo lleva muchísimo mejor y la verdad es que soy muy optimista. Muy optimista. De eso se trata. No queda otra, ¿eh? No queda otra. O sea, en el fútbol tienes que ser optimista, porque si eres pesimista, malo. Entonces hay que ser optimista. ¿Qué te parece si para rematar esta entrevista, que me ha gustado mucho, por cierto, mandas un mensaje a esos toledanos que hacen un poco de pereza ir el domingo al fútbol y les dices, oye, venga, que hay que animar al equipo, hay que animar a la afición? ¿Cómo les puedes animar? Ay, la verdad es que no les puedo decir nada ya porque es que han respondido. ¿Vale? O sea, para que te hagas una idea, nosotros ahora, el otro día lo miré ayer, creo que estamos en 3.739 abonados. A lo mejor esa cifra, como a ti no te gusta el fútbol, no te dice nada. Bueno, pero sé que hay 5.000 plazas en el Salto del Caballo. Pero para ponerte en contexto, cuando el Toledo estaba en segunda división, que es el fútbol profesional, su tope histórico estaba en 2.500 abonados. Si cojo la media de los últimos 25 años, estaríamos en 1.600, 1.700 abonados. ¿Eso qué significa? Que estando en tercera división hemos doblado los abonados. Por tanto, la ciudad y la afición ya ha cumplido. O sea, ha cumplido. No tengo que lanzar ningún mensaje, o sea, porque ha cumplido. La afición ha cumplido, porque si algo, aunque esta es una afición exigente, pero si le das, te da. Si le das, te da. Y entonces está claro que algo ve que estamos haciendo que nos da. Por tanto, no le tengo que pedir nada, es que siga así, y que, bueno, ahora en invierno que hace frío, pues da un poco de pereza y es mejor verlo por la tele. Domingo. Pero bueno, pero la verdad es que yo no tengo ninguna queja de la afición, o sea... Qué buena y qué suerte. Solo puedo darle las gracias por estar ahí, por apoyarnos. Para nosotros es un privilegio tener la masa social que tenemos en la categoría en la que estamos. Y estoy convencido, vamos, súper convencido, que con esta sinergia que hemos creado con la afición, que el equipo ha creado, si somos capaces de estar a la altura deportivamente y ascender de categoría, estoy convencido de que el Salto del Caballo se nos va a quedar pequeño, sí o sí. Sí o sí. O sea, eso estoy convencido. Ojalá podamos ver uno más grande dentro de poco. De aquí a 10 años, vamos a decir. A ver si seguro. Seguro. Vamos a pensar que sí, siempre hay que ser optimista. Seguro que sí.
Así que, Seguro que nada, sí. oye, muchísimas gracias por venir y por sacar un huequecito en tu agenda de abogado, presidente y tantas cosas que tienes, por venir aquí a charlar un ratillo y conocer un poco más el club de la ciudad, que la verdad que para mí es un desconocido y hoy me llevo buen sabor de boca. Pues nada, me alegro que si te ha servido para que tú lo conozcas y para que otros le abran una puertecita en su corazón y si no se pueden acercar, pues que por lo menos sepan que hay un grupo de personas que se van por ahí a representar la ciudad con mucho orgullo y nosotros estamos muy orgullosos de representarla. Qué bueno, muchísimas gracias. A ti. Pues con esto acabamos un capítulo más de A la Fresca. Gracias a nuestros patrocinadores, Toledo AP y Turismo de Castilla-La Mancha, y nos vemos en el siguiente capítulo.